No matarás. Éxodo 20:13. O el síndrome de Vladimir Caín. En esta época de guerra, de lucha, de guerra generada por la ambición del hombre, nosotros estamos pensando en esto de no matarás. Señor, tú que has sido el dador de la vida, tú que mantienes la vida en nosotros, tú que promueves el bienestar en términos generales, completo, íntegro, queremos rogarte que obres a través de Cristo Jesús en nosotros. Y recordar, Padre, que la muerte viene de parte del enemigo, de parte de Satanás, y que no debemos promoverla nosotros ni favorecerla nosotros, ni en el acto físico de quitar la vida, ni en la actitud de enojo hacia nuestros prójimos. Pedimos que tú nos asistas en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en el síndrome de Vladimir Caín, recordamos que síndrome es el conjunto de síntomas que se presentan juntos y son una característica de una enfermedad. Pero también síndrome es el conjunto de fenómenos que caracterizan una determinada situación. Y así como la pérdida de gusto y olfato y el cansancio corporal y algunas otras cosas más, como dificultad para respirar, pueden poner de manifiesto que tuviéramos COVID, porque estas son las características del síndrome. También es cierto que el enojo, la codicia, el desprecio por la vida del prójimo son son los síntomas o los fenómenos que caracterizan este acto de quitar la vida y de matar. Queremos pensar por un momento en el Antiguo Testamento, luego trasladarnos al Nuevo Testamento y tener una aplicación breve. Primero la situación en el Antiguo Testamento. El primer homicidio fue el de Caín sobre Abel. Dice la palabra del Señor que aconteció que andando el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló a su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. Y el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? No lo sé, le respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, le dice Dios. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Dos hermanos, Caín y Abel, que presentan ofrendas. Abel, pastor de ovejas, trajo una con toda la grosura. Caín, labrador de la tierra, presentó también del fruto de la tierra al Señor. No sabemos cuál fue la diferencia concreta, pero Dios puso pulgar para arriba a la ofrenda de Abel y pulgar para abajo a la ofrenda de Caín. Entonces Caín se ensaña, se enoja, se enfurece, decae su semblante, anda cabizbajo, y viene el Señor a preguntarle: ¿por qué estás enojado?
Si hiciste mal, si hubo algo dentro de tu ofrenda que yo lo rechacé, puedes hacer el bien, si hay arrepentimiento, si cambia de actitud. Pero en vez de esto, Caín invitó a Abel, su hermano, a salir al campo y allí en el campo le dio muerte. Y entonces el Señor trae este pensamiento: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre que fue derramada clama por justicia. Hay otro relato en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, capítulo 21, que nos cuenta acerca de Acab y de Nabot. Acab, esposo de Jezabel, rey, propone a Nabot que le venda su finca que está al lado del palacio. Y, y Nabot se niega. Es la herencia de sus padres, ¿cómo la iba a vender? No. Entonces Acab se enoja como un niño, se pone de mal humor. Y como cuando vuelve al palacio entonces y Jezabel lo ve, él está enojado, de mal humor, acostado con la cara hacia la pared y ayunando sin querer comer, con toda la bronca. Y Jezabel le pregunta: ¿qué te pasa? Y entonces él le explica que Nabot no quiso venderle la finca para que hiciera una huerta. Y Jezabel le dice: pero levántate, sos el rey de Israel, ¿cómo te vas a sentir mal por algo que te hizo Nabot? Y entonces traza un plan: testigos falsos contra Nabot, lo acusan de maldecir a Dios y al rey, y fuera de la ciudad, Nabot es puesto bajo un juicio obviamente falso, plagado de nulidad, pero terminan, por el testimonio de esos testigos, terminan apedreándolo y dándole muerte. Y entonces dice Jezabel: levántate, toma la viña que Nabot no te quiso vender, ahora la tienes allí de manera gratuita. Como tantas veces en la vida que vivimos, la vida no vale como un celular, como una bicicleta o como cualquier otra pertenencia. La vida no tiene valor, y este mandato de no matarás queda allí flotando en el espacio como un mensaje de Dios que muchos no, no tienen en consideración. Y entonces Elías se encuentra con Acab y habla de la sangre que derramó Acab y de su propia sangre que iba a ser también derramada. Porque a veces cuando estamos pensando en esto, en la muerte de uno, eh, tenemos que pensar también que esto tiene también consecuencias, y hay más derramamiento, una agresión que trae a otra agresión. Pero son todos estos síntomas que forman el síndrome que hemos llamado de Vladimir Caín, que puede ser el de Acab también, el enojo, la codicia, la envidia, el desprecio por la vida, todas estas cosas, que son las que también se manifiestan con el ataque de Putin contra Ucrania, queriendo hacer guerra por petróleo, por gas, por trigo, por lo que fuere. Y no importan las vidas perdidas, no importa cuántos mueran, ni de ucranianos ni de rusos, no importa. Ese es el concepto de lo que nosotros estamos viviendo en este mismo momento, y que tanto nos estamos doliendo por la guerra. Y son similares las actitudes de Caín, de Acab y Jezabel y de muchos, muchos otros.
En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, cuando presenta el tema de este mandamiento de no matarás, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, y entonces presenta el Señor esto que nosotros hemos llamado como síntoma también de la misma muerte. Cualquiera que se enoje, que tiene emociones violentas, será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio, un insulto no muy grave, inútil, será culpable del concilio. Tercero, cualquiera que diga fatuo, este es un insulto peor, como diciendo idiota, será culpable del infierno de fuego. Y entonces el Señor dice, no es solo el quitar la vida con un acto físico, sino que es también el enojarse, el agredir verbalmente a nuestro prójimo con insultos leves eh, o con insultos más profundos, con agresiones. Bueno, el Señor también enseñó allí que qué hacemos si nosotros tenemos algún conflicto. La misma situación de Caín y de Abel, y llegamos al templo para presentar una ofrenda. ¿Qué pasaría si nosotros cuando se, se toca el tema de la ofrenda decimos, paramos un momentito, y si hay alguien que tiene que resolver una pelea, un enojo con algún otro, antes de presentar la ofrenda lo hacemos y nos reconciliamos. Porque el Señor habla acerca de una progresión. Arréglate con tu adversario mientras estás en el camino, antes que te entregue al juez y al alguacil, y al final que termine el alguacil echándote en la cárcel. Bueno, nosotros estamos viviendo, porque por allí ya dejamos de lado el hecho de pensar en Caín, en Abel, en Vladimir, en Acab. Estamos pensando nosotros en nuestras situaciones. Deberíamos por lo menos hacerlo. Y tenemos que reconocer la necesidad de romper la cadena de discusiones por cosas que no tienen mucho valor, por pavadas, solemos decir, en algún momento hay que cortar la cadena. Y si el Señor nos está mostrando en el corazón quiénes son los que están enojados con nosotros o con quienes nosotros nos enojamos, a quién le hemos nosotros bajado el pulgar, bueno, es necesario romper la cadena. Un escritor decía, romper la cadena de agresiones y de emociones violentas es la única manera de cortar esa cadena de agravios en nuestra voluntad. Porque tiene un efecto dominó. O lo que alguien dijo, ojo por ojo. Si a mí me sacaban un ojo, yo le sacaba el ojo al otro. Esto de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que en un principio tuvo como propósito limitar la agresión porque era mucho más fuerte. Bueno, nosotros estamos en esto. La única manera de romper la cadena de agravios es decidir perdonar. Es la única manera de controlar la situación también, porque nosotros no controlamos la situación cuando nos enojamos ante el agravio de nuestro prójimo. Es entregar el control remoto de las emociones, ¿no? Porque si no uno dice, bueno, yo me siento mal porque él me hizo mal. Y si yo reacciono a las palabras y a las acciones de mi prójimo que me agrede, entonces, si eso me afecta, yo he entregado el control remoto de las emociones. Cualquiera puede modificar mis emociones y me hace enojar, ¿cómo no me voy a enojar? Bueno, en tercer lugar, es la única manera de activar nuestra responsabilidad.
Porque si nosotros tenemos ira respondiendo a la ira, maltrato por maltrato, tenemos en algún momento que decir, bueno, me han tratado mal, me han tratado con enojo, con ira, yo no voy a responder de esto, voy a cortar. A veces alguien dijo, bueno, pero yo soy latino, somos de sangre caliente. Bueno, mi abuela me enseñó así, a responder de esta manera, para defenderme, para hacerme valer. Bueno, yo soy del barrio este, que toda la gente que creció en este barrio es así, media violenta. Yo soy descendiente, bueno, yo también soy descendiente de Dios, soy hijo de Dios y como hijo de Dios tengo mi responsabilidad delante de Dios. Y la única manera de cortar la cadena de agravios es tragarse el orgullo. Alguien tiene que cortar la cadena de agravios. Alguien tiene que tragarse el orgullo. Y ese alguien tengo que ser yo. Y tiene que ser tú. Tenés que ser vos también. Para la gloria de Dios y para bien de nuestras vidas. Santiago tenía el pensamiento, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Santiago 4. Y entonces explica muy bien. Vienen de nuestras pasiones, vienen de nuestra codicia, de nuestro interior, de nuestras envidias, de nuestros deseos que combaten en nuestro interior y que se manifiestan en combate exterior y traemos lucha y muerte. Y termina diciendo esta parte de Santiago 4 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, que lo que nos conviene, como fue el mismo mandato del Señor a Caín, que se arrepintiera, que cambiara de actitud, que podía hacer las cosas mejor. Eh, Esta es la idea, que dejara de lado las codicias, las envidias, aquella familia que tiene lo que yo no tengo, aquella familia que se logró constituir como yo no me he logrado constituir, aquel que supo progresar en la vida económicamente, aquel que tiene salud y por qué yo no tengo salud. Bueno, quizás justamente sea esto, este conjunto de, de factores que me hacen estar enfermo y que me llevan al final a la muerte. Tengo que mirar para mi corazón y tengo que decidir obedecer a Dios porque Dios da gracia a los humildes. Este es el mismo ejemplo de Jesús para terminar. Jesús no derramó sangre ajena, Él derramó su propia sangre. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Siempre recordaremos esta ofrenda que dio Abel, un excelente sacrificio, mucho mejor que el de Caín. Alcanzó testimonio de que era justo, y ahí está la clave de una ofrenda que es aceptada y que todavía nosotros estamos recordando. En 1 Juan 3:12 hace la aclaración que Caín era del maligno y por eso mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 Juan 3:12. Bueno, no tengo que matar a todo el mundo, no tengo que enojarme con todo el mundo, tengo que buscar hacer obras buenas delante de Dios. En Hebreos, volviendo a Hebreos capítulo 12 ahora, dice el versículo 24, ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada, que habla del perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel.
Y aquí hay dos conceptos quizás en esto de la sangre derramada, la sangre que se nombra de Abel. Alguien dijo que fue la sangre del cordero que, que derramó Abel, aquella muerte para el sacrificio. Y el otro dijo, no, es la sangre del mismo Abel, la sangre de sí mismo que fue derramada. Lo cierto es que hay algo mejor en la sangre de Jesús, porque la sangre que demanda justicia es la sangre de Abel, pero la sangre de Jesús es la sangre que ofrece perdón. Y aquel momento en el Getsemaní, cuando Jesús lloró, o cuando Jesús tenía tanta tristeza que de su frente caían como grandes gotas de sangre, o como cuando estuvo frente a Pilato y los soldados lo atacaban y sangraba desde esa corona de espinas, o en el Gólgota también clavado en la cruz. La sangre de Jesús es la que ofrece perdón. Y es esa sangre que tiene que ser aplicada a nuestra vida y que nosotros tenemos que predicar. La sangre rociada que nos habla de perdón en vez de la que clama venganza. Amar y perdonar y cortar la cadena de agresiones hace la diferencia entre el cielo y el infierno. Y un poco de cielo aquí en la tierra, o vivir aún entre peleas como un infierno. Padre, miramos nuestro corazón y queremos dejar de lado cualquier codicia, cualquier ambición, cualquier pasión desordenada que nos lleva a pelear, a enojarnos, a decaer nuestro semblante, a estar tristes. Nos sujetamos a tu voluntad, a lo que tú quieres para nuestra vida, nos arrepentimos y buscamos tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús tu Hijo que derramó la sangre por la cual somos lavados, la sangre que habla de perdón, como nosotros también decidimos perdonar a quienes nos ofenden, a quienes nos agravian, cortando una cadena de agresiones y una escalada de violencia. Queremos tener el síndrome no de una enfermedad de violencia, sino queremos tener este conjunto de factores que se juntan para que tú puedas gobernar en nosotros y tengamos paz. En el nombre de Jesús. Amén.